Hola. A veces en los momentos más oscuros encontramos la luz más brillante. Y en esta crisis que vivimos por el COVID-19, esa luz para mí es, por ejemplo, la imagen de una enfermera sosteniendo un celular para que un paciente en la unidad de cuidados intensivos pueda recibir las palabras de aliento y cariño de un familiar. O un hombre sirviéndole vino por su ventana a la vecina del piso de abajo. O las páginas creadas en Facebook para hacerle las compras a personas de la tercera edad. O para unir personas y coser mascarillas para aquellos que por su trabajo están más expuestos al virus. Y los ojos se me han llenado de lágrimas, pero lágrimas de las buenas, porque esto me recuerda el lado más hermoso del ser humano, esa capacidad que tenemos de sentir empatía por alguien que no conocemos y de crear una conexión emocional en momentos en que más la necesitamos. Y en la oscuridad, pues allí residen los que arrasaron con el papel higiénico en los supermercados, junto a los que anuncian el apocalipsis y el fin del mundo. El otro día intentaba recordar cuántas veces en mi vida he escuchado que es el fin del mundo. Por alguna perversa necesidad, parece que tenemos una fascinación con el gran final. Recuerdo que de chica veía cuánto programa podía sobre Nostradamus y sus profecías. Y una y otra vez, pese a que nunca terminaban de revelar nada, perdía una hora entera de mi vida. Y una y otra vez me prometía que no volvería a ver estos shows. Y una y otra vez volví a caer, hasta que me curé. Desafortunadamente, en tiempos de crisis e incertidumbre como los de ahora, se multiplican estas voces fatalistas, apocalípticas, y que impactan nuestro estado de ánimo colectivo. Porque claro, la mayoría le tenemos pavor al apocalipsis, al fin de todo lo que conocemos. Es natural. Pero ¿cuál es el mejor remedio contra el miedo? La luz, la iluminación. Así como cuando niños suplicábamos que nos dejaran la luz prendida al dormir, para precisamente pulverizar los monstruos de nuestra imaginación. Y la luz es entender, comprender, conocer en este caso qué es el pensamiento apocalíptico y a qué responde. El pensamiento apocalíptico es como la reacción que tiene un niño cuando va perdiendo el control en un juego de mesa y que simplemente patea el tablero y con ese acto da por terminado el juego para todos. El pensamiento apocalíptico es la manera en que algunos de nosotros como adultos le pateamos el tablero a la vida cuando sentimos que perdemos el poco control que tenemos. Es decir, ante la frustración de darnos cuenta que al final es poco lo que controlamos, decidimos dar por terminado el juego. Y aquí lo interesante. Apocalipsis, como término, se volvió equivalente a un vaticinio de destrucción precisamente en una época en que un pueblo sentía su destino totalmente fuera de control. El profesor y director del Instituto de Estudios de la Antigüedad y Cristianismo de la Universidad de Texas, L. Michael White, quien también es autor del libro Apocalipsis, Tiempo, Historia y Revolución, explica que este fatalismo es, como tantas cosas en nuestra cultura occidental y cristiana, un legado judío, producto de décadas de desolación acumulada después de la destrucción de Jerusalén y el templo de Salomón a manos de los babilonios en el siglo III a.C. Estos escritos apocalípticos no solo servían para darle esperanza al pueblo judío de que vendrían tiempos mejores, sino que saciaban una sed de venganza contra sus enemigos. Antes de eso, la palabra apocalipsis solo respondía a su acepción griega, es decir, algo descubierto o una revelación. Nada que ver con destrucción ni fin del mundo. Son los judíos quienes toman este concepto griego y le dan un giro fatalista, que es recogido en el libro que inmortalizó el concepto apocalíptico para los cristianos, que ¿cómo se llama? El libro de Revelaciones. Un libro que además se escribió alrededor del año 96 después de Cristo, justo cuando los cristianos eran perseguidos por tener ideas religiosas que en aquella época se consideraban revolucionarias. Pero volviendo al tema, propongo que iluminemos el Apocalipsis para desempoderarlo, de una vez y por todas.
El pensamiento apocalíptico es una manera de afrontar situaciones que nos son violentas o inciertas, situaciones que nos frustran o asustan porque no las podemos controlar y cumple una doble función. Sirve, por un lado, para darle sentido a la vida cuando nos expone a violencia y sufrimientos desmedidos. Porque si hay un motivo para ese sufrimiento y ya no es producto del azar, podemos usar nuestro ingenio para tratar de combatir la situación e intentar cambiarla. En la antigüedad, por ejemplo, hubiese sido apaciguando alguna deidad con algún sacrificio, incluso animal o humano. Hoy puede ser rectificando un comportamiento. Es decir, pensar que hay un motivo por detrás nos da la sensación de poder recuperar el control sobre nuestras vidas. Precisamente la segunda función que cumple el pensamiento apocalíptico: recuperar la sensación de control. En situaciones como la que atravesamos, donde aún no logramos controlar este virus y no existe una cura, se entiende que surgen pensamientos fatalistas y apocalípticos, sea el fin del mundo o promesas o profecías de cambios de orden mundial. Y mientras que creo o no es una opción personal, personalmente sí me preocupa que sucumbamos como sociedad ante un pensamiento mágico religioso. ¿A qué me refiero con pensamiento mágico religioso? A ese pensamiento dogmático con el cual justificamos lo que nos sucede sin usar la razón y sin cuestionar las explicaciones que creemos o que nos ofrecen. Y ojo, que se puede ser igual de dogmático siendo un científico. El científico que deja de cuestionar sus propias conclusiones y cree que posee la verdad absoluta ha sucumbido a un pensamiento mágico religioso, al que puede llamarle ciencia, pero ya no es un pensamiento científico. Atrapados en su dogmatismo, corren el riesgo de estar tan equivocados como ese griego que pensaba que el sol se movía del este al oeste, del horizonte jalado por Apolo en su carroza. O que el científico de la época de Copérnico, que aseguraba que la Tierra era plana, algunos de los cuales parecen haber sobrevivido hasta el día de hoy. Si no, veamos lo que algunos postean en la internet. El verdadero pensamiento científico, uno de nuestros mayores dones y regalos como especie, es la habilidad de cuestionar, de descubrir cosas, de aprender de cada etapa y vivencia, y de ser capaces de poner en tela de juicio nuestras propias conclusiones y perfeccionarlas conforme ganemos más experiencia, conocimiento e información. Quizás los que más pensamiento científico muestran son los niños, que lo cuestionan todo y no dan por sentado que ya poseen la verdad absoluta. Entonces, los invito a dejar de lado el pensamiento fatalista o apocalíptico y en vez a celebrar a los niños que llevamos dentro y a ver el mundo cada día con ojos frescos, con esperanza y lleno de posibilidad, a llenarnos de curiosidad, a cuestionar y a dejarnos deslumbrar por las maravillas de la vida y la riqueza que hay en cada lección, así sea a veces difícil. Tomemos la vida como una oportunidad de amar, de apreciar, de cuestionar, aprender y de apoyarnos unos a otros en el proceso. Me va a encantar ver tus comentarios. Te espero.